Muy bien, chicos. Entonces, como les decía, hoy vamos a dar todo lo que es. Vamos a continuar la historia natural que veníamos hasta ahora. Ya dimos todo lo que es revelado y líquido revelador en la clase anterior. Y vamos ahora con el líquido fijador, que vamos a puntuar algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta sobre el líquido revelador. Luego vamos a hablar del cuarto oscuro, que es otro de los lugares donde, los sectores donde aún siguen existiendo procesadoras automáticas y revelado de sistemas películas pantalla, lo van a utilizar y tienen que tener en cuenta todo lo que existe dentro y fuera de él y cómo es que se maneja uno en un cuarto oscuro, un cuarto de revelado de películas radiográficas. Muy parecido a lo de películas fotográficas porque son eh, parecidos por el tema de que es un cuarto oscuro, que es con luz roja y vamos a ver por qué y todas esas manos. ¿Ah? Así que comencemos a compartir la presentación del líquido fijador. Muy bien. Entonces, líquido fijador. Básicamente acá yo lo que hice fue un resumen de algunas propiedades del líquido fijador. ¿Ah? Básicamente es propiedades tanto físicas como químicas y estabilidad y reactividad. ¿Tá? Y muy importante a saber para que por accidente no mezclemos cosas que no corresponden mezclar. Eh, Estaba leyendo el chat, Lucía, pero eso me hizo acordar que grabara. Gracias, Lucía, ya estamos grabando. Forma física. Bueno, obviamente es un líquido amarillento, amarillo claro, líquido es transparente, pero con una tonalidad amarillenta, un olor bastante amoniacado y un punto de ebullición bastante alto, similar al agua, porque es de 100, alrededor de los 100 grados centígrados. Y tiene una hidrosolubilidad bastante completa, es decir, es soluble en agua, un pH de 5, ¿ah? Un pH que, como verán, es bastante bajo, un punto de inflamación no es ignífugo, es bastante estable, pero es incompatible con algunas cosas como por ejemplo algunos agentes oxidantes fuertes como el dióxido, perdón, con algunos, por ejemplo, ácidos fuertes que puede producir dióxido de azufre, y encontrar como, por ejemplo, con el hipoclorito de sodio, que es algo que podemos encontrar como en productos de limpieza. Si se mezclan con estos líquidos pueden liberar algunos vapores peligrosos que no son convenientes inhalarlos. En contacto con, por ejemplo, algunas bases fuertes puede liberar algún vapor de amoníaco, algún olor a amoníaco muy fuerte que está feo. Después, los oxidantes fuertes que no podemos mezclar son, por ejemplo, el agua oxigenada, que lo podemos encontrar en cualquier centro hospitalario, ¿ah? Y que no se nos caiga un tarro de agua oxigenada dentro del líquido fijador, porque básicamente van a empezar a liberar bastante vapores, van a hacer una reacción exotérmica, libera calor y vapores de productos bastante tóxicos. ¿Ah? El dicromato de potasio, el permanganato de potasio o la bauxina o peróxido de hidrógeno son los oxidantes fuertes que no se podrían mezclar. ¿Ah? Básicamente son reactivos con el tiosulfato y, como les dije, van a generar una reacción que libera calor y vapor con mucha ebullición en la mezcla. El dióxido de azufre también es un producto de la liberación de estas reacciones, ¿ah? Que es un gas bastante irritante y tóxico y que afecta obviamente la mucosa y
los pulmones en su gran mayoría. ¿Ah? Esto para tener en cuenta como propiedades físicas y químicas del líquido de por sí, ese que nosotros utilizamos para fijar las películas. ¿Tá? El proceso de fijado Hola, ocurre... profe. Hola, ¿cómo está? ¿De qué líquido estamos hablando? Perdón, porque recién me pude unir hace un ratito y... Estamos hablando del líquido fijador. Ahí Seguimos va, con... gracias, profe. Porque yo veía mucho que hablaban de líquido y digo, ¿qué líquido? Gracias. Estamos hablando del líquido fijador que vienen en estos tarritos como ven acá, o en, si se acuerdan la clase pasada que yo les puse un tarro de 5 litros de color amarillo. Sí. Generalmente vienen en dos tarros, unos amarillos y otros verdes. ¿Tá? Uno Ujú. es para lo que es el agente revelador, el líquido revelador, y otro para el agente fijador o el líquido fijador. Ahí va. Si no, no iba Eh, a entender toda la clase. ya hablamos de lo que son las propiedades físicas químicas y ahora lo que estaba hablando es el proceso de revelado, de fijado, Dale. básicamente, de que se sucede el proceso fijado seguido al proceso de revelado, ¿tá? Y que tiene como objetivo conseguir que la imagen que ya está, que se fue expuesta y revelada permanezca estable y no se desvanezca con el tiempo. Básicamente es su función es eliminar todo lo que queda de aluro de plata fotosensible presente en la capa de gelatina que no fue expuesto ni reducido. ¿Ah? Todo esto obviamente con tiempos, concentraciones y temperaturas del revelador de formas estables y homogéneas en condiciones estándar, ¿no? En cuestión de las proporciones de estos líquidos, básicamente tenemos que, obviamente, el disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad, ¿ah? En porcentaje es la mitad de toda la solución. Luego lo sigue el tiosulfato de amonio, que es el agente fijador, básicamente, SO2, S2O3, y en mucho menos proporción y en iguales entre ellos, el ácido acético, que es el activador, C2H42, el endurecedor, que puede ser cualquiera de estos tres, o un aluminato potásico, un cloruro de aluminio o un aluminato de cromo. Y por último, el antioxidante, que es el sulfito sódico, que esto ya lo vimos en la clase pasada con el revelador. Es básicamente el mismo, que tiene la misma función, ¿tá? El Na2SO3. ¿Ah? Y aquí tenemos sus fórmulas químicas de cada uno para que simplemente lo tengan presente. Vamos por cada uno y hablamos de la sustancia limpiadora o el fijador propiamente dicho, que es el tiosulfato de amonio, que va a eliminar de la emulsión todos los cristales de aluro de plata que no fueron ni revelados ni expuestos. ¿Tá? Como ven, es una sal, se presenta como en forma de sal sódica, como vemos acá en la imagen, y se obtiene por un proceso que se llama de calentamiento a reflujo. ¿Tá? Es básicamente un procedimiento, como vemos acá, donde se utilizan varias pipetas, llaves, tarros, placa de Petri, lo que sea, para calentar el líquido, vaporizar determinadas sustancias y la condensación de estos vapores de ese calentamiento, depositarlo en otro recipiente para obtener el producto final, que en este caso va a ser el sulfito de sodio, que luego se cristaliza en forma de sal sódica. ¿Ah? ¿Cómo se eliminan los haluros de plata que no han sido puestos en revelado? Es decir, ¿cómo es el proceso? Y bueno, los iones de tiosulfato reaccionan con los haluros de plata, ¿tá? Formando complejos entre la plata y el tiosulfato. ¿Tá? De esta forma, lo que va a hacer al unirse, eh, formar estructuras que deshacen el cristal que no fue expuesto ni reducido. ¿Tá? Separando y eliminando estos
separándolos y eliminándolos de la capa de gelatina. El tiosulfato disuelve con mayor facilidad el bromuro que el cloruro de plata. Esto es un dato extra, pero como sabemos siempre el bromuro es el que está en mayor cantidad y es una ventaja en este caso. La velocidad de este proceso se encuentra directamente relacionada con la concentración en todo el líquido, del líquido fijador del tiosulfato. Es decir, si las concentraciones del tiosulfato no son adecuadas, las velocidades del proceso de fijado o la limpieza de esos cristales de haluro de plata que no fueron ni expuestos ni reducidos se ve afectada. Entonces puede que no sea la reacción uh, totalmente eficiente cuando las concentraciones son bajas de tiosulfato. ¿Por qué se utiliza en su mayoría, bueno, por qué siempre se utilizó en gran medida el tiosulfato y por ser Porque es barato? barato. Exactamente. Y no es tóxico, no es muy tóxico. Básicamente, de por sí, el líquido en solución no es tóxico. Obviamente que si le agregamos determinadas cosas, como vimos en las propiedades físicas y químicas, puede generar reacciones exotérmicas, liberan gases, pero si no le agregamos nada, de por sí no es tóxico. ¿Ah? Otro de los compuestos que tenemos son los activadores. ¿Tá? En este caso se utiliza el ácido acético o también llamado ácido metil carboxilo o etanoico. ¿Tá? Así es como lo pueden ver y encontrar en la literatura, que se encarga básicamente de neutralizar todo el resto que queda de líquido o de producto del proceso de revelado. ¿Tá? Actúa como cuando nosotros hacíamos un baño de paro en el procesado manual de estas películas. Antes lo que se hacía era, una vez que se pasaba las películas por la batea de revelador, automáticamente cuando nosotros veíamos que estaba correctamente expuesta, correctamente revelada, perdón, se bañaba en agua directamente, se sacaba el revelador y se colocaba en una batea de agua, se lavaba y luego se fijaba. ¿Tá? El ácido acético funciona básicamente como un baño de paro, pero no porque lava la película, sino que porque su pH, porque es un ácido, o el pH que hace tener en el líquido fijador, que es un pH de 5, hace que, si se acuerdan de la clase pasada, que es el líquido revelador funcionaba muy correctamente entre 9 y 11, colocarlo directamente en un pH de 5 hace que se frene el proceso de revelado. ¿Ah? ¿Entienden? Nosotros automáticamente pasamos el revelador al fijador y casi de forma instantánea se frena el proceso revelado porque le bajamos mucho el pH y inactivamos el revelador. ¿Ah? Entonces, el control del pH del baño de fijador tiene una importancia considerable. Si varía, el proceso de fijado se puede ver afectado e impedir los bla, 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 bla. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene que estar regulado también el pH del líquido fijador. Tiene que estar bien estable y regulado el pH, y tiene que siempre rondar en un pH ácido para que el correcto frenado del proceso de revelado se realice. Ya que si no tenemos un pH acorde y lo tenemos muy básico, este pH, el proceso, el revelado, se sigue sucediendo en el líquido fijador. Por eso tenemos que tener un regulador de este pH. Y como vemos, se utilizan sustancias amortiguadoras del pH para mantenerlo en el pH que corresponde. El antioxidante es el mismo utilizado para el líquido revelador, es el sulfito de sodio, y en este caso también su misión es evitar la oxidación del líquido fijador en entrar en contacto con el oxígeno. ¿Tá? ¿Cómo se obtiene? Aquí tenemos la reacción química de cómo se obtiene, haciendo burbujear una corriente de CO2 en una solución de NaOH. Básicamente aquí tenemos la reacción y cómo obtenemos el sulfito de sodio y agua como productos finales de la reacción.
¿tá? Esto es para tener en cuenta, ¿tá? Así que ustedes no se olviden, yo les digo a ustedes que son poquitos, pero esto se graba y después lo ven todo el mundo. Recuerden que todo lo que está acá puesto no está puesto de forma arbitraria. Tomen este consejo. ¿Tá? ¿Entendieron el por qué se los digo, no? Silencio total. Sí. ¿Tá? Todo lo que está puesto se puede preguntar. Todo lo que está acá puede aparecer en un parcial o en un examen. Así que tengan en cuenta que cualquier cartelito o cosa que yo pongo se puede preguntar. El endurecedor. ¿Qué hace el endurecedor? Y como lo dice su palabra, prácticamente endurece la película. Lo que va a hacer es evitar que se reblandezca. Que se reblandezca demasiado con la temperatura elevada que luego va a tener cuando pase por la unidad fusora que la calienta y la seca. Entonces lo que se hacen es, se le coloca sales de aluminio, ¿tá? O cualquier sustancia que tenga algún poco de aluminio. ¿Tá? Por eso se usa algunos de estos, el aluminato potásico, el cloruro de aluminio o el aluminato de cobre. ¿Tá? Cualquiera de esos compuestos se utilizan, algunos cambian su color, pero vienen que son casi básicamente todos sales que se disuelven en solución. ¿Tá? Y como para terminar esto, y vieron que era bien cortito, son todos consideraciones y puntuaciones específicas sobre el líquido fijador. A recordar, bien grande, líquido fijador siempre trabaja a pH 5. Se regula por un amortiguador, carbonato de, como les decía acá, el acetato de sodio. ¿Tá? Temperatura entre 35 y 37, se mantiene básicamente en esa temperatura, ¿tá? Pero no influye tanto en su función esta temperatura. Se trata de mantener esa temperatura, pero no influye tanto, como sí en el revelador. No influye tanto en la película. ¿Tá? Obviamente, temperatura pasada de 37 puede generar determinadas coloraciones que no son deseables, pero no afecta tanto como realmente lo afecta la temperatura el revelador, porque si lo pasamos mucho, generamos ennegrecimiento completo de la película, que eso sí afecta y que eso es obvio que tenemos que hacerlo por acá, ¿no? El proceso fijado, el poder fijador, otra de las cosas que recién dijimos y que hay que tener en cuenta como concepto que hay que llevarse, que el poder del líquido fijador o el poder fijador de la sustancia fijadora se basa en la concentración del tiosulfato. Y el tiosulfato, su concentración o su saturación en líquido se va agotando y se va desgastando con el tiempo, por eso todos tienen fechas de vencimiento y fechas de expiración los líquidos. Por eso no debemos colocar siempre líquidos vencidos, ya que podemos tener un proceso de fijado poco efectivo. Y las concentraciones, otra de las cosas que capaz que no lo dije, pero la concentración de plata en el baño del líquido fijador debe ser inferior a 6 gramos por litro, ¿tá? como teniendo una medida, ya que si su concentración en el baño aumenta, el tiempo del fijado también sería mayor, es decir, demoraría más fijar correctamente la película. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se controla esto? Y con la constante agitamiento de los líquidos y constante proceso que hace la máquina automáticamente de recirculación, ¿tá? de los líquidos, como ya lo hemos hablado en procesador automático. Profe, ¿me explicás la parte, el punto 2, viste, que dice que si no a la saturación del baño por sales de plata? ¿Qué quiere decir? No entendí. Punto 2, el poder fijador. Después que dice disulfato, si no a la saturación del baño por sales de plata. Bueno, habla de que el poder fijador del baño disminuye con el uso, ¿tá? Que no solamente se debe al agotamiento del tiosulfato, que lo que le acaba de explicar, que se debe ya a la concentración y al agotamiento, Sí. sino a la saturación de baños de sales de plata,
¿Qué es lo que vemos acá? Sobre la concentración de plata en el líquido fijador. ¿Qué pasa? Nosotros cuando empezamos a armar esos compuestos solubles de plata con el tiosulfato, esa plata que se libera de la emulsión, que no fue expuesta ni reducida, comienza a acumularse en las paredes de la batea donde se encuentra el líquido fijador. Y generalmente se cristaliza y forman cristales entre esas paredes o esos bordes. Esas concentraciones no deben superar los 6 gramos por litro. No deben superar los 6 gramos por litro, porque si no, el tiempo de fijado sería mayor. Entonces, estamos hablando de que sí, no solamente el poder, el poder de fijación del líquido fijador depende de la concentración del tiosulfato, sino que también depende de cuánta plata hay acumulada en las bateas o cuántos cristales de plata hay en ese líquido fijador que se produce por esos complejos que se liberan de la emulsión y que se salen de la estructura cristalina, producto de justamente la limpieza que hace el tiosulfato. ¿Me Sí, explicó? sí, Perfecto. ¿Entendieron todos entonces? sí. Perfecto. Y aquí un poquito la gráfica del tiempo de fijado, cómo cambia con respecto a la concentración de plata por unidades en litros, y cómo la curva que vemos aumenta mucho después de los 6 gramos por litro. Muy bien, vamos a la otra presentación que les dije hoy que íbamos a hablar, que es cuarto oscuro. ¿Ah? Tus 9 participantes estamos ansiosos. Los 9 participantes reacios. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la cámara oscura, que luego con el tema de la digitalización se transformaron en cámaras claras, que le decimos, porque básicamente son donde las digitalizadoras se colocan en muchos lugares donde se digitaliza con sistemas radioluminiscente con memoria, los clásicos CR. Se utilizan las cámaras oscuras para colocar todo el equipamiento de digitalización de los chasis CR. Obviamente las salas tienen sus equipos de siempre, pero se colocan las procesadoras ahí. Se De sacan las... lujo. ¿Cómo? De lujo. Claro. Exacto, sí. En realidad, todos los servicios que han digitalizado, en su gran mayoría han hecho eso. Son muy pocos los servicios en el país donde directamente digitalizaron a radiología directa, ¿tá? Donde eso implica quitar, en su mayoría, quitar los equipos que ya están existentes de rayos, hablo, ¿no? Quitamos los viejos y colocamos nuevos. Un ejemplo de eso es el CASMU 2 en Central, donde todas sus salas son con equipos de General Electric nuevos, digitales directos, donde sacaron todos los equipos viejos y hubo una muy fuerte inversión, ¿tá? Para colocar todos equipos nuevos General Electric con paneles planos, ¿tá? De selenio, donde dan imágenes de forma instantánea. Estamos hablando de que la radiología directa, una vez que nosotros realizamos la radiografía, nos aparece en un monitor que está en una consola al lado del equipo. ¿Ah? Sí. Los sistemas CR, radioluminiscente con memoria, son muy parecidos a lo que ya se venía haciendo en el servicio, Ajá. utilizando chasis y procesándolos luego en un cuarto oscuro, en este caso una cámara clara, porque son digitalizadoras. Que eso todo lo vamos a ver en el segundo semestre, cómo es el proceso digitalizador. Algo ustedes yo creo que ya lo saben porque ustedes tuvieron física y creo que fue en física un pantallazo de todo eso. No sé, nosotros, es parte del programa, nosotros lo vamos a ver un poco más en profundidad, más lentamente, se le va a preguntar más profundo en esta materia sobre eso. Capaz que hay algunas cosas es medio repetitivo, pero se va a profundizar mucho más.
Con respecto a lo que vamos a hablar ahora, es básicamente lo que existía antes, ¿está? En la cámara oscura o el cuarto oscuro, que básicamente es como lo dicen, es un cuarto que está a oscuras, con solamente una lámpara roja, que es lo que se utiliza para iluminar. Hay lámpara blanca para prender, sí, hay una lámpara para poder limpiar, ¿no? Y sacar equipamiento, lo que sea, o arreglar las procesadoras. Pero cuando se está procesando la película radiográfica, solamente se realiza todo a oscuras y con una lámpara que no es una lamparita de 25 que le pusieron un celofán rojo porque lo han hecho, le digo porque lo han hecho, de poner una lámpara de 25 y adelante les ponen un celofán rojo. Bienvenido ¿Ah? a Uruguay. Bienvenido a Uruguay. Los de mantenimiento hacían eso, le decían, no, no, porque hay que cambiar, no sé qué, se rompió acá, y no es lo mismo, porque el celofán rojo no es un filtro, no te da una luz de la longitud de onda que corresponde. ¿Tá? Se dieron cuenta cuando empezaban a velar todas las películas. Con todo esto me voy a sentir electricista todavía. Sí, tiene mucho de todo esto. Tiene mucho de todo. Una de los miedos de cualquier estudiante cuando hace imagen y ve los programas que tiene imagenología es el tema de la física y todo lo muy relacionado a lo que es la electrónica también. ¿Ah? Más cuando empecemos a dar todo lo digital. Sí, está muy relacionado, pero lamentablemente tenemos que adaptar nuestras cabezas a todo esto. Y luego, obviamente, no nos vamos a mentir, no son cosas que nosotros vamos a estar viendo constantemente cada vez que hagamos una placa, ¿no? Ay, sí, porque estoy usando un panel plano que tiene un TFT con un capacitor de tal tamaño y un transitor de tal tamaño que tiene un circuito de circulación y un circuito de transferencia. No vamos a ver eso. Lo vamos a ver solo en el CPI. Pero es así. Tiene mucho de todo. Bien. ¿Qué es el cuarto oscuro? Bueno, es un cuarto, una habitación que consta con ciertos requisitos y parámetros para que poder manipular películas del tipo radiográficas. ¿Tá? Existen en ella, hasta hace un tiempo, bastante, diría yo, dos tipos de procesamientos dentro de ella, de las películas, manuales o automáticos. Obviamente hoy en día donde existen es solamente del modo automático, con máquinas como se las mostré, generalmente, o Konica Minolta, como fue el modelo de esquema que dimos en clase, o algunas alfa, que también les puse algunas fotos de cómo eran las procesadoras, que variaba solamente un poco en que las bateas de los líquidos tenían una mayor capacidad de líquido y de colocar películas dentro. Obviamente tiene que ofrecer determinadas condiciones de seguridad y de trabajo, digo, en cuestiones de ventilación y ergonomía, de cómo tiene que estar dispuestas las cosas para poder manipular de manera cómoda. No en todos los lugares, y más en el Uruguay, puede haber una lámpara roja, entonces a veces lo teníamos que hacer a total oscuridad, todo, y nosotros básicamente los que trabajamos, me hace acordar clínicas. Clínicas antes de tener todo lo digital que tiene hoy en día, la cámara oscura, que era donde, si ustedes se dan cuenta, si ustedes pasaron por el clínicas o se dan cuenta, hay una sala de estaciones de trabajo para radiología, ¿ah? Donde eso es totalmente nuevo, que ahí estaba la cámara oscura. No teníamos nunca una lámpara y siempre lo hacíamos todo a oscuras. Entrábamos ahí en una sala que era muy grande y era básicamente a memoria, siempre a memoria de dónde estaban todas las cosas. Si estaba una silla mal ubicada, nosotros la llevábamos por delante. Es todo así.
Pero bueno, en los mejores casos tendría que haber una lamparita roja que por lo menos nos da una cierta iluminación para trabajar. Ventilación y calefacción son dos cosas importantes, es una correcta ventilación y una temperatura adecuada. ¿Tá? Y lo ideal es que adentro haya unos 20 grados, alrededor de los 20 grados, una temperatura, lo templado, diríamos yo, una temperatura bastante templada, y una humedad que ronde en el 50%. A ver, todos los lugares lo hacen y lo controlan. No, no, porque debería haber un termómetro que mida temperatura, un aparatito que mida temperatura y humedad dentro de la sala. Y no lo sé. No lo sé. Pero yo les muestro lo ideal. Después, si lo hay o no lo hay en los cuartos oscuros que existen todavía, es otro tema. Eh, ¿Por qué el tema de la humedad y la temperatura? Y porque obviamente eso va a generar artefactos en las películas. ¿Tá? Cualquier cambio en las temperaturas, en la humedad, en las películas pueden estar más pegajosas, menos pegajosas, con más carga estática o con menos carga estática todo el lugar. Y eso, a veces, la carga estática descargada sobre la película genera artefactos y son como eh, angiomas estelares en la piel. Es como que un rayito, Como estrellita. unas estrellitas. ¿Está? Básicamente así. Eh, y la ventilación también es importante porque estamos hablando de que ahí adentro generalmente están las procesadoras automáticas con el revelador y con el fijador, y generalmente son liberan mucho olor, y que es bastante, con el tiempo y te acostumbras, pero es medio desagradable a veces y medio jodido trabajar con esos aromas ahí adentro. Entonces, la correcta ventilación, estamos hablando de que tiene que haber eh, aire que entre y aire que salga. Entonces, eso tiene que haber como dos extractores, uno que meta aire, otro que saque aire. Eso sería una correcta ventilación. Y obviamente extractores que no entre luz, ¿verdad? De tal manera hechos que no le entre luz por los extractores. Eh, la disposición general puede variar mucho, ¿tá? Eh, Hoy en día casi lo hay cada vez menos, cuartos oscuros, pero lo que cambia básicamente es el modo en cómo se ingresa a la sala. ¿Tá? Tiene que ser hermética la luz. ¿Tá? Y para que sea hermética la luz se trata de evitar las aberturas directas para que no ingrese luz. Muchas son las formas. Por ejemplo, hay una manera que existía, por ejemplo, en el militar, yo me acuerdo, que ahora es todo digital y ya, creo que sigue estando la cámara, pero no sé si sacaron la puerta esa y la usan a la cámara para otra cosa, donde eran como dos cilindros, la puerta, la abertura, estamos hablando, que eran como dos cilindros. Imagínense dos cilindros en el cual está uno dentro de otro. Un cilindro, el cilindro exterior tiene dos aberturas laterales por donde uno ingresa y sale hacia la sala. O al revés, sale de la sala y ingresa hacia la otro sector, pasillo, lo que sea, donde da esa abertura. Y un cilindro interior que solamente tiene una abertura de un lado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando queríamos ingresar a la sala, teníamos que enfrentar ambas dos aberturas. La abertura exterior con la abertura de ese cilindro interior. Nos metíamos en el cilindro interior, girábamos todo el cilindro y enfrentábamos la abertura del cilindro interior hacia la abertura que estaba dando hacia el interior de la cuarto oscuro. No sé si ustedes lo comprenden. Traté de explicarlo lo mejor posible, pero ¿entienden cómo era? ¿Si se lo imaginan?
Yo no sé por qué no hablan los compañeros, ¿sabía, profe? Yo soy la única que habla. Nadie habla. Yo, la verdad, yo ya estoy cansada de que nadie hable acá. No, los debo aburrir tanto que no me quieren ni No, escuchar. es que no es aburrida la clase. Yo no sé por qué no hablan. Escúchame, pero vos entendiste más o menos cómo era. Sí, sí, obvio. Está Perfecto. bueno. Me gusta más esto que lo otro. Esto Era, es más era, fácil, sí, pero está. era buenísimo, era genial. No sé, si sentías un poco de claustrofobia o si eras medio claustrofóbico, era como que si te metías ahí te iba a dar algo. Sí, Pero obvio. sí, más si, imagínate si se quedaba trancado porque básicamente el cilindro de afuera era fijo. Lo que vos girabas era solamente el cilindro que estaba por dentro. Entonces ¿Y girabas en el como... clínicas hay tipo como un cuarto oscuro? No, como yo te dije recién, ahora ya no hay más cuarto oscuro. Donde estaba el cuarto oscuro es ahora una sala de estación de trabajo de radiología general. Creo que sigue estando eso. Eh, Porque el otro Antes, día fuimos, pero no, o sea, no, no había nada de eso. no, no, En el no, revelado era tipo, no había nada de cuarto oscuro, no, era raro. no, es más. Tampoco eh, era muy lindo. No, el lugar a donde están las digitalizadoras era la recepción, como quien dice, para la administración. Ahí va. Donde está el DINAM, estaba ese DINAM, lo único que antes era tipo un telecomandado donde se basculaba y se movía el coso, después quedó medio fijo. Cambiaron el Siemens, ese que está con el pedestal aéreo, ese es nuevo, y con el Siemens el telecomandado que está al lado también es nuevo, y en la otra, era 4 salas, que son 4 salas, en la otra había un mamógrafo. En realidad estaba el mamógrafo, creo que estaba en el que está el telecomandado ahora. ¿Está? Todo así. Y donde está ahora la sala de esa de estaciones de trabajo de radiología, era el cuarto oscuro. ¿Cómo se ingresaba? Básicamente era una puerta Sí. donde tenías una pared enfrente. Vos entrabas, tenías una pared enfrente, pero que te dejaba como un corredor hacia tu izquierda. Vos entrabas, girabas hacia tu izquierda, era como un pasillo hacia la oscuridad. Pero, Girabas en un, pero es tipo con una luz roja, ¿no? Porque si, si está todo negro no ves nada. como generalmente adentro del cuarto oscuro de clínica no había lámparas. Entonces lo hacíamos todo oscuro. Mmm, Sabíamos de memoria dónde estaba cada cosa. Entonces, qué bueno que lo sacaron igual, ¿no? Porque sí. trabajan mejor ahora. Y sí, radiología digital es mucho mejor. Sí, sí, se trabaja mucho mejor. Pero está, siempre fue bastante lúgubre el clínicas. Fue Está por hacer una película de terror ahí adentro. Entrabas, ibas hacia la oscuridad, girabas en U y volvías por el mismo corredor, pero ya con la pared totalmente a tu derecha y a oscuras. Y ahí ingresabas y tenías cuarto oscuro. Después Claro, existen otros tipos donde son, por ejemplo, puertas que están dispuestas en ángulos de 90 grados, donde vos ingresas a una puerta, ingresas a un descansito, pero que tenías otra puerta a 90 grados. Nunca podías abrir la puerta que estaba directamente hacia la cámara oscura sin poder cerrar la puerta que acabaste de ingresar. Entonces, tenían eso, de que vos podías abrir una, pero no podías cerrar la otra o así. Entonces, claro. siempre evitaba que vos ingresaras luz a la cámara oscura. O, bueno, los más sencillos, que era solamente una puerta única, pero claro, el que iba a entrar tenía que tener en cuenta un indicador luminoso que estaba sobre la puerta, que es el más sencillo y el más común. Lo que hacían era, cuando prendíamos la lámpara roja adentro de la cámara oscura, también se encendía un indicador afuera para que el que se iba a ingresar se diera cuenta de que había alguien trabajando adentro y revelando. Si estaba apagada, podía ingresar. Si estaba prendida, no podía ingresar. Ah, eso está bueno. Claro, esos son los más comunes, donde prácticamente en todos lados lo vas a encontrar. ¿Hace ¿No? cuánto que lo sacaron, profe? El de clínicas, Sí, los cuartos oscuros en realidad. No creo que. Hace años, ¿no? y hace un tiempo a esta parte, cuando empezaron a digitalizar todos, sí, 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 fueron sacando cada vez más, cada vez más.
y hoy en día son muy pocos los lugares donde hay, que más en el interior. Ah, Como este video ya está totalmente todo digitalizado, ya no hay más. No, no hay más. mejor. Regiones del cuarto oscuro. Generalmente existen dos sectores específicos en el cuarto oscuro, que es una zona seca y una zona húmeda. ¿Tá? Por sus palabras lo dicen. El lugar seco es donde se va a manipular el chasis, se va a cambiar la película expuesta por película no expuesta. ¿Tá? Es donde se va a Sí. manipular la película. Y una zona húmeda donde se encuentra la procesadora automática y los líquidos, básicamente. ¿Tá? Por eso se llama húmedo. ¿No? En la zona seca lo que vamos a encontrar es la mesada de trabajo con la máquina identificadora para identificar las películas. Yo creo que alguna vez yo les conté cómo era que se hacía. El cajón, que siempre está por debajo de la mesada, ¿ah? Y la luz roja que está por encima de la mesada, siempre a una determinada altura por encima de la mesada en el lugar de trabajo. Y a veces un armario, que generalmente lo que se usaba en los armarios, que siempre había un armario o un aéreo o algo por el estilo, para colocar las películas para recargar el cajón. En el cajón siempre había una determinada cantidad de películas vírgenes para cargar los chasis, ¿tá? Siempre en un determinado orden para que la manipulación sea más rápida y que lo sea, ¿cómo les puedo decir? No tengamos que estar buscando, porque se ordenaba de mayor a menor, se ponía, es un cajón, Sí, ¿tá? Como este, donde sí. tenemos separaciones, es un cajón con un eje abajo, una manijita para poder agarrarlo, y que tenía, por todo el peso de las películas, el temita de que una vez que lo abríamos, caía y nosotros teníamos que poner la rodilla porque cae sobre tu rodilla y se mantiene ahí, para que si Mm, nosotros lo soltábamos, se cerrara realmente y quedara bien cerrado hermético. Se colocaban las películas más grandes siempre contra la manija, y así primero eran las 43, después las 35, las 30, las 10, las 24 y las 18 por 24. En ese orden así sabíamos que las que estaban más en el fondo eran las más chiquitas y las que estaban primeras siempre eran las más grandes. ¿Ah? Para en la oscuridad no tener que estar buscando. Y como no se puede usar luz, es todo al tanteo, básicamente. y sí. Yo, Después, yo tenía esa idea, yo dije, seguramente hay alguna luz roja, porque no puede ser que estén totalmente oscuras, pero ahora sí, me deja telada. sí, sí, en el clínica era un ejemplo, capaz que en algún otro Bueno, lado. porque en realidad pasa que uno ve una película y dice, el cuarto oscuro y ve luz roja, porque Claro, pasa. claro, claro, claro. Y bueno, los chasis siempre estaban en lo que se llama un cajón pasachasis, ¿tá? Era un cajón que atravesaba la pared, que estaba en comunicación con la sala de radiología, ¿tá? La sala de donde se hacían las placas. Generalmente podían haber de dos maneras los pasachasis y los cajones donde se pasaban los chasis. Yo no sé si tengo acá, no, no tengo. Son con dos puertas, una que da hacia las salas de rayos y otra hacia el cuarto oscuro. Una de las maneras que tenían eran de básicamente puertas que no te dejaban, si estaba cerrada la de que daba hacia la sala de rayos, se podía abrir desde adentro de la sala de cuarto oscuro la puerta que daba hacia el cuarto oscuro. Si no, no se te dejaba abrir para que no entrara luz. Si cerrabas tú la puerta que estaba dentro del cuarto oscuro, podías abrir el cajón de pasachasis que estaba hacia la sala de rayos. Y dentro lo que se hacía era tener un orden. Se colocaban de un lado los chasis que son vírgenes y del otro lado los chasis que son expuestos para revelar. Entonces el que estaba de cámara oscura ya sabía que los que tenían dentro del cajón ese, que estaban del lado, que son para revelar, tenía trabajo para hacer. Entonces agarraba esos chasis y revelaba. Cargaba y los colocaba del lado donde ya están los virgen. Y era un sistema que se tenía para poder no tener un orden y poder trabajar de manera más organizada y rápida.
Dentro del cuarto oscuro, todo lo que teníamos de chasis que estaban paraditos eran chasis que estaban vírgenes. Y teníamos la eh, iniciativa de que todos los chasis que nosotros dejábamos sobre las mesas acostados son chasis que estaban para revelar. Así cualquiera, que si el cámara se iba y entraba otra persona a revelar, sabía que los que estaban acostados sobre la mesa de trabajo estaban para Estaban para revelar revelar. y los que estaban parados estaban eh, vírgenes. ¿Tá? Todas esas cositas era lo que se tenía que tomar en cuenta para poder trabajar bien. Y eso en la zona seca. ¿Tá? El cajón debajo de la mesa, como ya le dije, es un cajón pesado que se tiende siempre a cerrar y guarda con los dedos porque siempre hay que agarrarlo de la manija. No lo agarren de acá, ¿tá? Porque si no, básicamente te troza un dedo o te quedas doliendo por unos cuantos días los deditos. ¿Te pasó? Me ha pasado en el clínica. Lo decís porque como que te pasó, me parece. Sí, sí, me quedaron negros estos dos dedos, que me quedaron negritos, los dos del medio, de mi mano derecha, porque eran las 3 de la mañana y se me zafó el cajón, se me fue, y yo justo estaba sacando una película y quedaron mis dedos con la película dentro. Ay, Entonces, no, qué horror. una linda guardia. Un dolor, me quedaron negros las uñas y bueno, después está. Bueno, creo que esto que dice acá en cajón de placas vírgenes yo ya se los dije. ¿Tá? Otra de las consideraciones es que están paradas las películas. Nunca se depositan en un cajón que estén apiladas en forma horizontal, sino que las películas están en forma vertical, paradas para que no se aplasten entre sí. Acuérdense que es una emulsión de una gelatina que si le ponemos mucho peso se marca y eso genera artefactos. El tema del orden, que ya se los dije, que están separadas y ordenadas para que sea fácil acceder. El tema del cajón, de cómo tiene que ser un material que no genere estática en las películas para que no genere artefacto. Y la mesada también tiene que ser de un material que sea bastante bueno en ese sentido, para que no generen también estática. Generalmente eran mesadas de metal, ¿tá? Y no me acuerdo, a ver, de otra manera, a veces eran mesadas como una mesada de cocina también, eh, pueden ser las comunes, ¿tá? Pero mientras no sean unas mesadas de plástico o algo por el estilo que generen el rozamiento que genera estática, bastaba con cualquier otra cosa. Cajones básicamente eran de madera también, o algún compensado, también se podía hacer. Eh, y bueno, nada. Con respecto a la luz, tener en cuenta solamente que estaba a una determinada distancia de la mesada, entre 1 metro y unos 50 por encima de la mesada, y son lámparas de filtro rojo, lámparas rojas, no lámparas con que se le pone algo adelante, no. Son lámparas específicas con determinado filtro para que dé luz de longitud de onda del rojo. Son lámparas rojas. ¿Tá? Entre 15 a 25 watts, no mucho más que eso, porque también no pueden ser muy calientes, ni muy cálidas. Los chasis, básicamente encontrábamos dentro del pasachasis todos los tipos y tamaños, 43, 35, 30, 43, hablo de 35 por 43, 30 por 40, 35 por 35, 18 por 24 y 24 por 30. Todos esos tamaños. Después, pasando a la zona húmeda, era donde vamos a encontrar lo que son los tanques reserva, la máquina procesadora con sus tanques abajo, todo lo que era el sistema de desagüe y las fotos esas que vimos en la clase de procesadora automática, es tal cual así, eso era la zona húmeda. Y obviamente la luz blanca con el interruptor alejado de la mesada, para que no se toque en forma inesperada y por accidente.
porque llegamos a aprender con el cajón abierto. Velábamos todas las películas y básicamente nos echan casi, porque estamos hablando de que un cajón lleno, hay mucha plata ahí metida en cada una de, cada, cada cajón podía tener entre 500 y 500, sí, básicamente generaban hasta 500 películas por tamaño. Estamos hablando de que si son 5 tamaños diferentes, 500 por 5, imagínense unas 2500 películas que fueran reveladas. Entonces, reveladas, expuestas, básicamente, por la luz blanca, quedan todas negras, y las reveladas todas quedan negras. ¿Ah? Entonces siempre el interruptor alejado. Procesadora automática, no vamos a entrar en este detalle, ya lo vimos, ya hablamos de esto. La luz blanca, que obviamente permite la limpieza dentro del sector, y se usa solamente cuando no se está trabajando en el revelado. Las paredes, consideraciones sobre las paredes del cuarto. Tienen que ser de un color claro que posibilite que refleje bien la luz roja de la lámpara roja. ¿Tá? Generalmente son azulejos, o en algunos casos vamos a ver que están pintadas de un blanco, crema, muy clarito, generalmente siempre tirando lo más blanco posible para que refleje bastante la luz roja. Si es con azulejo, forrada lo mejor posible. A veces lo podemos encontrar hasta el techo, pero por lo menos hasta 1,20 por encima de la mesa, como teniendo como una medida de consideración. Eh, y bueno, el pasachasis, que ya lo dije, es otra de las cosas que podemos encontrar en las paredes del cuarto oscuro. Ya les dije cómo era que funcionaba. Podían tener esas puertas que no permitían abrir una si estaba abierta la otra, o a veces, básicamente, lo que se tenía son puertas comunes y se avisaba que voy a abrir, le decías al cámara, voy a abrir la puerta, voy a sacar chasis, y entonces el cámara siempre trataba de mantener siempre la puerta cerrada. Nada, todo esto que dice acá ya lo hablamos. Limpieza, obviamente la cámara oscura tiene que estar lo mejor posible, limpia lo que es restos de comida, a veces las cámaras comían adentro, las mesadas son para la manipulación de las películas y no para comer, pero bueno, tal. Los cámaras pobres vivían adentro de esos cuartos y estaban acostumbrados a la luz roja siempre, entonces comían, hacían todo ahí adentro. Celulares afuera, por favor, que no se prendan adentro de la cámara oscura, porque si llegabas a prender el celular, velabas las películas, hasta una mínima luz, vela, todo. Eh, Siempre tiene que estar limpio del polvo, todo lo que es grasa, revelador, fijador, todo eso tiene que estar limpio, y más la mesada. Tiene que tener un correcto mantenimiento de las procesadoras automáticas con respecto a su limpieza también. Tienen una limpieza periódica, todos los meses se deben vaciar todos los tanques de la procesadora automática, por eso tienen unas llaves que posibilitan abrir el desagüe del revelador, el fijador y el agua que están en las bateas dentro de la máquina, y con eso se hace toda la limpieza y luego se rellena con líquido nuevo. Bien, terminamos. ¿Alguna duda hasta acá, Ulises? No, profe. No. Todo bien, profe, todo bien. Perfecto. Chicos, nos quedan 2 clases. ¿Está? Venimos bárbaro con el tiempo, venimos al día. Miércoles que viene una, miércoles siguiente la otra. ¿Está? Parcial el 15. De la manera como ya lo sabemos. ¿Está? Tengan en cuenta los que tienen posibilidades de exonerar el examen, de jugarse todas las fichas, así podemos exonerar el examen. Y lo que tienen la posibilidad de salvar el curso, también jueguense todas las fichas para salvar el curso y tener el derecho al examen, así también le vas bien. Estudien, estudien, estudien. No es difícil, no es complicado. Más complicado, no se preocupen, va a ser el segundo semestre, y más difícil y más carga temática. Pero este es bastante llevadero.
Eh, Profe. dígame. Por ejemplo, yo tengo que salvar el curso. Si lo salvo el próximo semestre, ¿puedo cursar contigo o tengo que esperar a salvar al examen? No, no. Siempre es examen por examen, curso por curso. Siempre las Ah, prelecturas son así. Vos salvando un curso, pues tenés derecho a otro curso. Si salvas un examen, tenés derecho a rendir otros exámenes. ah. ¿Ah? Yo más o menos para saber si va a seguir. Sí, por supuesto. Obviamente, no te tenés fe. Vas a No, seguir. sí, a salvar el curso sí, pero pero por eso he preguntado. Vamos arriba. ¿Y el Ya examen con eso. cuándo sería? El examen, la fecha ya estaba fija, no me acuerdo de memoria, pero seguramente es a mediados de julio. No sé si es la segunda semana de julio. Ah, gracias, profe. Chicos, si no hay más duda, nos vemos el miércoles que viene, ¿les parece? Voy a Sí, terminar acá, se va a cargar el video y bueno, a más tardar en unos días les va a aparecer en la página de YouTube. Dale, dale, bárbaro. gracias, Gracias. profe. En las Chao, chao. diapos, sí, eso ya están subidas, ¿no? Las anteriores, Y la de esta clase. esta clase apenas En un haga rato. no sé si Está, en un rato, pero en un par de días capaz que ya les aparece ahí porque va. hoy capaz que no se los cargo, pero en unos días de estos sí. ¿Está? Dale, gracias. Bueno, Ok, hasta luego. bye.